Bueno, estamos en esta parte donde nos detenemos en el documento, la nueva colaboración, el nuevo informe es la palabra, el informe segunda parte del doctor Francisco Barnés de Castro, que no solo fue el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, sino fue subsecretario de Energía, fue director del Instituto del Petróleo, Instituto Mexicano del Petróleo, es parte del Observatorio Mexicano para el tema de la energía. Es un experto que está pues siguiendo de cerca las informaciones relevantes en materia de energía en México y de petróleo. Por eso es tan relevante lo que ha contribuido, que son estos informes donde él está ofreciéndole al público mexicano, a la sociedad mexicana, el informe de unos ojos especializados sobre lo que ve de las cuentas nacionales. Estos informes financieros de energía y estos informes financieros de Pemex, donde se muestra las cifras oficiales. ¿Y qué es lo que dicen las cifras oficiales? Bueno, Manuel de Santiago, nuestro colega, está subiendo a www.aristeguinoticias.com esta segunda entrega del doctor Barnés de Castro que nos permite compartir con el público de Aristegui, que se llama La desaparición de petróleo crudo de las cuentas nacionales, ¿robo o ajuste de inventarios? Pregunta. Análisis de Francisco Barnés de Castro, Manuel, y pues nuevamente el doctor Barnés de Castro actualiza lo que ya nos ha dicho en este programa muy ampliamente. Gracias, Manuel, bienvenido y buenos días. Carmen, buenos días a ti, al auditorio de Aristegui en vivo. Pues justamente en este análisis de Francisco Barnés que hemos publicado esta mañana en Aristegui en vivo, el investigador y ex subsecretario de Energía responde a esta segunda nota aclaratoria emitida por Petróleos Mexicanos sobre el presunto robo de crudo y sostuvo, Carmen, que los faltantes detectados en los balances oficiales de la empresa productiva del Estado no pueden explicarse por variaciones de inventarios, ajustes por temperatura u otras causas operativas. Señaló que el análisis que ha realizado tras la publicación de un reportaje del diario Reforma y los subsecuentes comunicados de Petróleo Mexicano, lo realizó con base en cifras que provienen de un trabajo independiente que hizo junto con Gustavo Sánchez Lugo, ambos integrantes del Observatorio Ciudadano de la Energía, y que además, Carmen, están basados en información oficial de Petróleos Mexicanos. De acuerdo con este documento, los análisis muestran que la petrolera viene acumulando cuantiosas pérdidas de crudo desde 2021 a la fecha y que éstas se han acentuado en los 5 primeros meses de este año. El análisis explica que los volúmenes faltantes se obtienen a partir de la diferencia entre el crudo producido y el que fue procesado o exportado utilizando información reportada por Pemex en el Sistema de Información Energética. Según Barnés de Castro, el volumen resultante corresponde a variaciones de inventarios en las fechas de corte y, en su caso, a faltantes que no cuentan con una justificación. El documento indica que entre 2021 y 2025 se acumularon 65.6 millones de barriles de crudo que no fueron procesados ni exportados, mientras que en los primeros 5 meses del 2026 se habrían sumado 20.8 millones de barriles adicionales. El investigador rechazó el argumento de que esas diferencias puedan atribuirse únicamente a movimientos normales de inventarios. Explicó que la producción actual ronda 1.6 millones de barriles diarios, mientras que el procesamiento se ubica alrededor de 1.1 millones de barriles por día. Añadió que Pemex cuenta con una capacidad aproximada de almacenamiento para exploración y producción de 17.5 millones de barriles, incluidos 12 millones en cavernas de sal y 2.2 millones en la terminal flotante frente a Kumalopsap, equivalente a unos 11 días de producción, por lo que esto se suma a una capacidad de entre 3 y 4 millones de barriles en instalaciones de procesamiento industrial. Según este análisis, los sistemas de almacenamiento, Carmen, están diseñados para absorber diferencias operativas entre producción, refinación y exportación, por lo que ni pueden estar totalmente vacíos, dice Barnés, ni pueden estar totalmente llenos, por lo que con esta infraestructura, estas variaciones extraordinarias de inventarios no deberían superar entre 7 y 8 millones de barriles, mientras que el promedio esperado en los cierres anuales sería de entre más menos 2 y más menos 3 millones de barriles. Afirma que los volúmenes reportados por Pemex ya se encuentran normalizados, particularmente los de producción y exportación, por lo que las diferencias por temperatura serían reducidas, de tal manera que no podría ser explicado
Todo ello ni por una mera variación de inventarios, dice Barnés, o por variaciones volumétricas por diferencias de temperatura. También cuestiona otro de los argumentos planteados por Pemex respecto a que el balance volumétrico debe considerar el volumen enviado al Sistema Nacional de Refinación y a los puntos de exportación más que el efectivamente procesado y exportado. Sostiene que ambas fuentes son válidas, pero deben utilizarse de forma independiente. La primera metodología compara producción, procesamiento y exportación. La segunda utiliza la producción menos el volumen enviado al SNR y a los puntos de exportación. De acuerdo con este análisis que estamos publicando esta mañana, los cálculos realizados por el ingeniero Carlos Sánchez Lugo con datos de la base de datos institucional de Pemex muestra que ambas metodologías arrojaron resultados prácticamente iguales, lo que indicaría que la principal variación de inventarios ocurre en el sistema bajo responsabilidad del área de exploración y producción. También responde Barnés a la referencia incluida por Pemex en su nota aclaratoria sobre una reducción del impacto económico por sustracción ilegal del producto durante el primer trimestre de este año. La empresa señaló que esta estimación pasó de 5,471 millones de pesos en el primer trimestre de 2025 a 3,812 millones de pesos en el mismo periodo de 2026. Dice Barnés en este texto que esa comparación no responde a los cuestionamientos sobre el presunto faltante de crudo. Además, analiza otras posibles causas de los faltantes y concluye que ninguna explica los volúmenes observados. Es parte, Carmen, de este extenso análisis que hace el doctor Barnés, en el que concluye que al no existir otra explicación que considere plausible estos faltantes acumulados, que serían de más de 80 millones de barriles, si tomamos en cuenta los 65,6 de entre 2021 y 2025 y los 20,8 de este año, pues se explican por el robo de crudo de las instalaciones de Pemex, que ha sido exportado, dice Barnés, de manera ilegal a los Estados Unidos como parte de la trama del huachicol fiscal y para ser utilizado en las refinerías clandestinas que han sido recientemente identificadas y clausuradas por las autoridades o denunciadas en notas periodísticas, por lo que señala que estos faltantes requieren una atención urgente de las autoridades competentes. Es decir, él dice que la única explicación posible, Carmen, es la del robo de combustible, porque descartadas en este análisis las demás explicaciones plausibles, posibles, pues solo quedaría esa, por lo que pide que Pemex informe dónde se encuentran almacenados estos millones de barriles producidos y que Pemex precise si esta cifra reportada sobre el impacto económico ya incorpora el valor de crudo presuntamente robado o únicamente corresponde a gasolina, diésel y gas LP sustraídos de poliductos operados por Pemex Logística. Así que señala que es necesario que se dé a conocer el volumen de crudo robado considerado para elaborar justamente pues este informe financiero en donde reporta esas cantidades. Y finalmente, Carmen, pues ahí está la petición de Barnés, el análisis que realiza y el documento pues se puede consultar íntegramente en aristeguinoticias.com, Carmen. Te agradezco muchísimo, Manuel de Santiago, todo esto y seguiremos hablando del tema sin la menor duda. Gracias por estar aquí. Buenos días. Y para cerrar en 10 segundos, 30 segundos, ¿cómo se vive en España la fiesta? No te imaginas la locura que fue ayer no poder dormir prácticamente porque los claxonazos estaban a todo, los gritos. Fíjate, yo vivo en una zona que no, digamos, es precisamente céntrica de la ciudad de Madrid capital, pero bueno, esos eran se caía el barrio entero, así te lo puedo decir, la colonia estaba totalmente enfocada, las luces. Lo que uno podía ver a través de la ventana era todo mundo en sus casas con la televisión puesta, viendo el partido, todos corriendo de un lado a otro, todos gritando cuando había, que hubo pocas, por cierto, posibilidad de que marcara un gol la selección argentina. Y pues el terrible enfado con ese gol que no marcó por decisión arbitral, que no fue gol. Lo dicen los expertos que no fue gol, pero que muchos en España percibieron como un gol y después evidentemente el gol de Ferran, Carmen, que fue celebrado, pues no te imaginas, con un estruendo, con un júbilo, con fuegos artificiales,
se caía el edificio, Carmen. Nada más así te digo. Me lo puedo imaginar. Manuel de Santiago, felicidades, un abrazo, buenos días. Igualmente, Carmen, buenos días. Seguimos hablando. Hasta mañana, buenos días, un abrazo. Gracias por estar aquí.